amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer quien es una amiga desde hace muchísimos años, desde mi adolescencia, a quien admiro muchísimo, que tiene una familia encantadora y que tiene mil historias que contar. Bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén, Lore Sequeira. ¿Cómo estás? Hola Rocío, muy bien, muy agradecida con vos por darme esta oportunidad de poder compartir cosas que han pasado en mi vida y de, como decís, nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos una amistad muy, muy, muy linda. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Esos amigos que aman en todo tiempo, como aprendimos hace más de un montón de años, para no decir, pero Ujú. qué belleza es saber que la vida nos da oportunidades de reencontrarnos con personas. Realmente les quiero contar a nuestra audiencia, porque para mí es toda una bendición saber, Lore, que yo tenía más o menos 16 años cuando te encuentro siendo Ujú. secretaria de un grupo estudiantil y vos ya trabajabas súper joven también. Era de las poquitas entre el grupo que ya tenía novio y todas teníamos los ojos puestos encima de Lore, ¿verdad? Y José, porque era como, Ujú. wow, ¿verdad? Qué belleza. O sea, te vimos casarte, pasaron los años, te vimos tener tus hijos, encontramos en otro momento con nuestros hijos adolescentes en pleno inicio de adolescentes y ya tenías hijos más grandes, luego tu hijo, todo un líder juvenil también que se encuentra con mi hijo y yo realmente me sorprendo de cómo la vida nos encuentra una y otra vez. Y todo esto para decir que cuando uno tiene propósito, definitivamente hay esos encuentros y reencuentros. Y lo que más nos da la posibilidad es saber de que no importa cuántas veces tengamos por circunstancias que separarnos, que nuestras almas siempre están unidas. Por eso cuando nos encontramos, siempre sentimos el mismo cariño y es como si el tiempo no hubiera pasado. Así es que te agradezco a vos y a tu familia, a tus hijos, todo lo que en este tiempo han sido para nosotros también. Y qué lindo saber que cuento con vos en esto. Sí, sí, muchas gracias. Fueron momentos muy lindos y como vos decís, siempre que nos encontramos es una alegría, un amor, un cariño hermoso que de años creció y Dios lo afianzó, ¿verdad? En todo este proceso. Y sí, muy lindo poder compartir nuevas etapas y con hijos que el tuyo tiene más o menos la misma edad de la menor mía, y coincidir también que mi hijo estuviera liderando en el grupo de jóvenes de la iglesia y que se encuentren y que hayan aprendido también a ir creciendo en una amistad muy linda, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es muy hermoso, ¿verdad? Claro, porque a final de cuentas es como que uno sembró y Dios se encargó de cegar en ellos lo que uno sembró, ¿verdad? Que ni siquiera hemos compartido espacios conjuntos,
pero lo que importa son las características de vida, los valores de la amistad y los principios de vida eterna que nos acompañan. Entonces es como que ese tiempo que compartimos, ahora lo tienen ellos también y así es la cadena humana, ¿verdad? De seres que sabemos que somos vulnerables, necesitados y que siempre necesitamos a alguien que nos salva y también un grupo de gente que podemos compartir y creer y seguir creciendo juntos en armonía. Lore, pues entonces entremos en este espacio donde vamos a contarles a nuestra audiencia quién es Lore Sequeira desde el principio de su vida y cómo es que llegaste hasta este propósito. Ok, bueno, tengo que iniciar diciendo que ¿quién es Lorena Sequeira? Para mí soy una mujer común que vive en un mundo donde hay ropa que espera ser lavada, ¿verdad? Soy la número 9 de 10 hermanos. Mm, Eh, Somos 4 hombres, 6 mujeres, de las cuales ya hay una hermana ya que falleció. Em, Soy una mujer de convicción cristiana, de un Dios que sé que me ve y que está presente en mi vida. Eh, de unos padres que aprendí muchas cosas. Una mamá muy valiente, muy luchona, con una historia de vida muy linda que fue una de las que nos hizo este, incentivar y tener motivos y muchas cosas. eh, y darnos cuenta que a través de una historia como la de mis padres, Dios empezaba a formar propósitos en nosotros sin saber que íbamos a existir para eso. claro. Mi mamá se quedó huérfana a la edad de 8 años y, y ella estaba en la escuela en segundo grado, dejó la escuela para quedarse atendiendo la casa, apoyando a mi abuelo y atendiendo a su hermano menor, ¿verdad? Ujú. Desde ahí son los inicios de que conocemos que ella era una señora que vea, llegó a ser una mujer muy valiente y que eso nos lo transmitió a nosotros también. Y siempre la historia de mis padres es muy bonita porque pasó como en las novelas o como en las películas, que mi papá se la robó, mi papá se la robó, ¿verdad? Una historia de amor. Exactamente, de esas películas que uno dice, mira lo que pasó, ¿verdad? Ella vivía en Escazú y trabajaba aquí en San José en una casa que precisamente era de un primo de mi papá, ahí fue donde se conocieron, pero ya mi abuelo supuestamente ya le tenía novio, que era un doctor, que ya era más grande que ella y había decidido que se iba a casar con ese doctor. Y el doctor iba a llegar ese día en la noche, traía, como lo que decía uno, un dote, porque tenía una finca y venía con gallinas y con chanchos para hacer el compromiso. Ujú. Pero mi mamá se las ingenió porque ya el abuelo ya no la dejaba salir, entonces se las ingenió para que una amiga le avisara a mi papá de lo que iba a ocurrir. Y mi papá decide irse con un amigo que tenía carro, 2 amigos más, por aquello de que él decía que si había miche, iba acompañado, porque mi abuelo era un hombre muy bravo. eh, al llegar allá se topa con que la tiene encerrada en un cuarto. Él da la vuelta a la casa, abre mi mamá la ventana y por ahí la saca. Mm. La saca y se la trae para San José. Por su voluntad, muy importante. Totalmente, se la trajo y aquí como que la escondió en la casa de una prima para que mi abuelo no la encontrara. Y luego estuvo viviendo en casa de una tía que ya estaba casada
y ahí ella a la edad de 18 años, mi papá con 17, toman la decisión de casarse, ¿verdad? Este, pero es así que cuando ella nos contaba la historia, decíamos, uy, esas son historias de esas de que uno no se imagina que en la familia de uno también hay cuentos así, ¿verdad? Claro. Y muy lindo porque de ahí inician una vida juntos, y mi papá es un señor que toda la vida le gustó lo que era la música, las manualidades, las artes, daba funciones de títeres, tenía títeres y daba funciones de títeres en escuelas y Todo un creativo, Lore. todo un creativo, y de él decimos, aprendimos lo que es la creatividad, el arte, el querer, el amar la música, ¿verdad? Em, y él tocaba guitarra y cantaba. Entonces la mayoría de mis hermanos algunos son educadores, otros y músicos. Este, tenemos de todo, de como somos tantos, pero ha sido una vida muy linda, ¿verdad? Yo considero que a pesar de que hubo dificultades, porque siempre hay dificultades, Por ¿verdad? supuesto. Pero yo considero que mi infancia, ¿verdad? Mi infancia fue una infancia feliz, así la recuerdo, una infancia feliz, donde siempre, sobre todo las tres últimas, que fuimos las tres últimas hermanas menores, em, siempre establecimos así como lo que llamábamos un club en Ujú. aquel tiempo, y siempre jugábamos con patinetas, con rayuelas, bolinchas, mecate, la famosa pulpería que jugábamos, Ay, sí, y hacíamos tortillas las cortábamos de las hojas, y los queques de barro que eran claro. hermosísimos. Y ahí, en todo eso, bueno, asistíamos a una iglesia cristiana donde participaba mucho de las escuelitas de verano y que hacían esas actividades, y nosotros crecimos también así, ¿verdad? Crecimos, bueno, desde mis hermanos mayores hasta mis hermanas menores, crecimos así, ¿verdad? Ujú, ujú, Y hubo un tiempo donde ya a la edad de 10 años más o menos, inicia en mí un deseo de querer servirle a Dios, ¿verdad? ujú. Y sobre todo en la parte de enseñanza cristiana, y estaba así. Antes asistíamos a una iglesia que era las iglesias nacionales en Guadalupe, pero doy un brinco enorme y me voy a la edad de 11 años con mi hermana la mayor a asistir al templo bíblico. Ujú. Y ahí empieza el Esa otra desarrollo, etapa. empieza la otra etapa, porque ahí estaba esta señora, doña Cristina Monterroso, la esposa de un Claro, pastor, y ella tenía una escuela de capacitación que se dirigía a ella, que se llamaba Guía para la Enseñanza Efectiva. claro. Y entonces mi hermana le habla y le dice el interés mío de querer aprender. Pues ella dije yo, ella me adoptó, ella fue mi mentora en ese tiempo y me capacitó en el área de enseñanza de la niñez, Qué lindo. ¿verdad? Lore, quiero hacer un alto porque ya vamos a entrar a esa segunda etapa, que es muy interesante porque marcada precisamente por una pubertad con conciencia, ¿verdad? Y con propósito. Pero quiero realmente darle lugar a esa historia de tu mamá para validar y valorar las diferencias incluso generacionales y hasta aquellos momentos en que nuestra cultura tenía otros matices, ¿verdad? Vos decís, Ujú, mi papá, mi abuelo, pues, ya estaba listo literalmente para casar a mi mamá, ¿verdad? Como cuando uno lo ve en esas películas
orientales o demás, ¿verdad? O Ujú. de Medio Oriente, Eso. donde muchas veces todavía hay costumbres como esas. Pero es interesantísimo, ¿verdad? Porque era su forma de vivir, era una imposición, era un hombre grande con una adolescente, ¿verdad? Vamos a Ujú. decir, si tu mamá tenía 17, estamos hablando de que literalmente era como una chica que está saliendo de quinto año y uno dice a estas Ajá. alturas de la vida, ¿qué? Jamás, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. las interesantes posiciones generacionales, los procesos de madurez, la posibilidad de tomar una decisión tan abrupta, literalmente en otro momento, posiblemente diríamos, un escape, ¿verdad? Una Ujú. desobediencia al Sí. padre, Ajá. una situación de rebeldía que la gente le encanta, ¿verdad? Así como usar la palabra y decir es como típico de los adolescentes y después se jalan unas tortas y demás. Pero quiero hacer énfasis en eso porque el amor nunca deja de ser y nunca cambia. Y nos hablas de el largo tiempo y la linda experiencia de vida que tus papás lograron crear y construirse y saber que tenían 10 frutos de amor, porque así ellos lo decidieron. Y sin juicios, porque en medio de todo esto fue un acto de dos, con la autoridad propia para tomar una decisión y casarse. Eso es Ujú. una. La Ujú. otra es, traigámoslo a nuestros días. Estamos hablando Ujú. de muchas generaciones que anteceden a esto y cómo es que los chicos de 17, 16 años se ven forzados precisamente por la cultura, por la imposición del momento, a tomar decisiones y muchas veces todavía casi impuestas por los padres que dicen, mami, es que yo no sé ni qué estudiar. Bueno, pero estudia lo que sea, pero estudia, ¿verdad? Ujú. Ujú. O sea, Ujú. esa imposición de por ahora no vas a hacer tal cosa y me consta porque he tenido que acompañar a algunos que me dicen, he tenido que escapar de eh, de la costumbre de la familia de tener que hacer lo que hacen todos. Yo soy Ujú. la oveja negra, dicen algunos, y yo digo, qué increíble hasta la posibilidad de decir la oveja negra es como si fuera malo y realmente la Ajá. oveja negra es la diferente, es la que se impone, es la que más se ve en medio de la multitud, es aquella que realmente puede decir yo soy y me hago diferente porque no me arrodillo frente a lo que ya está impuesto, sino que quiero ser. Y Ujú. hablaba un día de estos con mi hijo acerca de esa gran palabra de rebelión, ¿verdad? Usada por tantos años, incluso para definir como la adolescencia. Y yo le decía, cuando uno trabaja con adolescentes, cuando estamos constantemente en ese proceso y uno entiende que es que uno les dio mm, de alguna manera una cobija que los protegía mientras eran niños, les puso la ropa que uno quería, les impuso los Mm. valores que uno creía, les impuso hasta el Dios en quien creer. Y cuando ellos dicen, no me gusta ahí, quiero irme con mi hermana a otra iglesia. No me Ajá. gusta eso, ¿verdad? Yo ya no quiero seguir en esa escuela donde estoy. No me gustan los compañeros que tengo, no me gustan. No me gusta la ropa que me regaló mi abuelita. No me la voy a poner. Tiene que ponérselo para ir a la fiesta de fulanito. No me la voy a poner. Y, o sea, desde los ojos del adulto, muchas veces es denominado como rebelión y no como diferencia. Y esa Ujú. diferencia es lo que le da la posibilidad de a una autonomía, de construirse, de poder decir,
yo no soy el apéndice de mi madre o de mi familia. Yo soy una persona integralmente completa y tengo mis propias formas de ver y mis propias formas de decidir. Esto no quiere decir que no podamos cumplir con el propósito como adultos de acompañarles, de ser Claro. Ujú. parte de ese, muchas veces hasta de ese estorbo para que en el camino, ¿verdad? No se vayan a ir a un abismo. Pero una cosa muy importante es acompañar y otra cosa es servirles casi de muletas o de silla de ruedas para incapacitar la adolescencia. Así es que alabo lo que tu mamá pudo, porque fue ella quien fue capaz de salirse por la ventana y poder Sí. decir, yo también tengo derecho a decidir. Y Ujú. aunque muchas veces seguramente se dijo a sí misma, tuve que pagar el precio, pero construyó en lo que creyó. Y esa es como mi reflexión respecto a los padres y también a los adolescentes que pudieran escucharnos. Convérsenlo. Ahora hay Ujú. opción de poder decir Ujú. las cosas. Correcto. Y si vives en una familia donde no te es posible decir, hay aquí donde quedamos con Lore, personas Ujú. adultas que tienen la posibilidad de ser un mentor, personas que sí saben tener un consejo sabio y sano. Cuidado con un igual que tal vez te aconseje de desautorizar tu autonomía y comenzar a hacer solo lo que hacen los pares porque simplemente eso es lo que se está haciendo. Tienes que lidiar por poder construir una autonomía propia y darle honra a quien sos en realidad desde el principio, como estamos hablando con Lore. Entonces quedamos ahí, Lore, donde estabas con Ajá. doña Cristina, y una hermana que te hace de alguna manera esa entrada, ¿verdad? Ese ingreso y te presenta. Y bueno, contanos. Sí, creo que es una ventaja, ¿verdad? Tener a veces hermanos mayores, porque cuando mis hermanos mayores veían alguna situación difícil dentro de la casa, se involucraban y decían, bueno, ella puede asistir conmigo y como era con mi hermana, entonces no había oposición, ¿verdad? Ujú, Por parte claro, de mis papás en que yo asistiera a otra iglesia que no era la que estábamos acostumbrados a ir. claro. Y ahí sí, el inicio mío ya de capacitarme y todo eso, ya a la edad, ya ahí prácticamente ingresé a mi adolescencia completa ahí y fue una adolescencia también muy bonita porque yo fui muy metida en deportes y participaba siempre de la sociedad de jóvenes en campamentos también. Este, y, y, y a la edad de 15 años ya yo enseñaba como maestra, ¿verdad? De escuela dominical y duré más o menos como 5 años en el templo bíblico enseñando en la niñez, ¿verdad? Más que todo en la niñez. Pero ahí son los inicios de un llamado específico, de un propósito específico del servicio a Dios hacia la niñez y hacia la adolescencia, ¿verdad? Porque yo era estudiante del Colegio Monterrey y ahí es donde conozco el ministerio ECO, Ujú, ¿verdad? ujú, Ministerio de Estudiantes Cristianos Universitarios, que ellos tenían una extensión que se dedicaba al trabajo en colegios. ujú, Y entonces dirigía varios espacios de alabanza cristiana en los recreos. Y entonces, ahí me contactan y me ayudan para que yo me incorpore a ese espacio que ellos tenían y que yo dirigiera espacios de alabanza con alguien de ECO en el colegio, ¿verdad? ujú, Se ujú. pide el permiso respectivo y ahí empieza mi contacto con
con este Ministerio de Estudiantes Cristianos Universitarios. Este, y sí, cuando ya yo me gradúo de quinto año, este, me ofrecen que si yo quiero, porque en ese momento la secretaria que tenían se iba, ¿verdad? Y entonces me ofrecen que si yo no quiero apoyarlos en las áreas administrativas y colaborar con ellos. Y yo dije, sí, claro, yo estoy para servir, ¿verdad? Que ese ha sido mi ritmo, ¿verdad? Siempre he dicho que sí. Ujú, Y ahí me incorporo con ellos, ¿verdad? Ya ujú, me incorporo ya con ellos en las áreas administrativas y ahí es donde trabajando en eso, bueno, y también existía otro ministerio que era el grupo de los domingos y entonces también me incorporo en la organización con ellos. ujú. Y ahí es donde conozco y me encuentro, ¿verdad? Con el amor de mi vida. Ahí lo conozco, ¿verdad? En una de las extensiones de que trabajan en diferentes universidades, aunque él trabajaba en la UCR, eh, pero él entra a ECO a través de la UACA, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque él estaba como profesor ahí, entonces se incorpora ahí, entonces yo lo conozco. Y bueno, de ahí, Dios tenía todos los caminos unidos, y a la edad de 21 años, bien joven, de ahí me caso, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, son 37 años de casados. Ujú, Tres hijos maravillosos, dos mayores varones ya grandes, ¿verdad? Ya uno tiene 33 y el otro 32 y ya profesionales. Y mi hija terminando estudios universitarios, gracias a Dios, pero son parte ahí es donde lo conozco a él, ujú, ¿verdad? ujú, Ahí estando en ECO, fui contactada por la AIBC, que era la Asociación de Iglesias Bíblicas Costarricenses, y me ofrecen que me vaya a trabajar con ellos en la parte administrativa. ujú, Entonces ya hago un salto bastante grande ahí ujú, ujú, en ese sentido y cambio todas las cosas, ¿verdad? Y me voy a trabajar haciendo muchas tareas, en la parte inclusive auxiliar contable y muchas cosas. Y los inicios también del seminario CEPA, que en ese entonces estaba iniciando, y entonces yo me incorporo también a ayudarles en la preparación de documentos e impresión de las cosas que los profesores necesitaban en el seminario. Entonces me ujú. vuelvo a incorporar y sigo dentro de todo ese proceso y se hace un cambio de administrador en la IBC y viene el señor que se llama don Josué Artavia y me incorpora al Comité de Educación Cristiana de la IBC e inicio impartiendo talleres y capacitaciones para maestros de escuela dominical en iglesias, Ujú. ya sea en el área metropolitana o en las zonas lejanas, si nos íbamos para Guanacaste, andábamos por Orotina, dando talleres y capacitando. Y ya para ese tiempo, de ahí prácticamente ya yo estaba casada, entonces, bueno, mi marido siempre ha estado ahí apoyando al 100% todo, así como lo he apoyado a él, porque me incorporé a la iglesia donde él asistía Ujú. y trabajando él con jóvenes y yo trabajando con niños. Entonces siempre hemos sido, ¿verdad? El 50 y 50 apoyándonos en todo, Así es. eh, ¿verdad? Y ahí también los dos nos incorporamos a participar en la Federación de Jóvenes de las Iglesias Bíblicas, ¿verdad? Y como parte de la junta directiva,
apoyando en organizaciones y realizaciones de jóvenes y retiros, campamentos. O sea, mi vida siempre ha estado rodeada de servicio, de aprender, porque he aprendido montones, ¿verdad? De recibir talleres, seminarios de capacitaciones de liderazgo juvenil, a través de las iglesias bíblicas. Em, y ya me incorporo prácticamente a la vida de la iglesia donde estaba mi esposo y ahí asumo la dirección de escuela dominical por al menos casi 12 años, Ujú, a cargo de ministerios y desarrollando escuelas de verano, campamentos de niños y esas cosas que siempre me han tenido, como parte de un llamado, ¿verdad? De un llamado del servicio a Dios, este, y luego de ahí, estando como formaba parte de las iglesias bíblicas, me contacta este pastor Olman Quesada, ujú, que era pastor en la iglesia bíblica de Curridabat, ujú. y nos ofrece a mi esposo y a mí que nos vayamos para esa iglesia, más o menos por un espacio de 2 años y que le ayudáramos a levantar el ministerio de escuela dominical. Y nos fuimos por 2 años a estar con ellos levantando el ministerio de escuela dominical. Lore, qué interesante cómo la primera vez que decides salirte por la ventana con tu hermana, ¿verdad? Precisamente es para iniciar tu proceso de formación, pero es una decisión separarte de un lugar donde habías crecido y tenías todos tus amigos, porque es que me Ujú, parece súper importante, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes y yo creo que más los adultos eh, tienden a tener un temor al cambio ujú, porque salirse, número uno, de la zona de confort, ¿verdad? No, número dos, de la zona segura, más allá del confort, pero de la seguridad de los otros que de alguna manera son una red de apoyo, ¿verdad? Vos decidís literalmente casi como ser una conquistadora de lugares, ¿verdad? Vas como sí, una pionera en muchos momentos, y me es muy llamativo e interesante porque de alguna forma tenemos una vida muy paralela. Yo inicio también mi vida de liderazgo a la misma edad, 11, ujú, ¿verdad? Y uno ujú, decía, qué raro, ¿verdad? Yo tengo 11 y aquellos ya son grandes y están bajo la tutela nuestra porque éramos un grupo que estábamos colaborando en el servicio. Entonces, ujú, quise hacer este impasse y además hacer esa apuesta a esas vidas paralelas, porque tal vez muchos de ustedes que nos están escuchando digan, ay, a mí también me pasó que tal y tal cosa y entonces hice tal cosa en tal edad, pero lo más importante es poder entender que donde quiera que vayamos, cuando uno tiene una vida de servicio, una vida de activa, porque, o sea, estamos hablando de literalmente una preadolescente, todavía te faltaba un poquito, ¿verdad? En acción, y ujú, quiero hablar de ese tema de juventud activa, ¿verdad? Creo que es súper importante abrirle espacios a la juventud, abrir claro. espacios que van acompañados de cosas que estás refiriendo, campamentos, escuelas de verano, espacios donde iban a un grupo que tal vez ni siquiera era su grupo de fe, pero era un grupo que se reúne en vacaciones y que hacen juegos, que constantemente las personas se ríen, porque ahí hay vida, hay dinámica, hay posibilidad. Entonces, llamar a la población a si tus hijos o los jóvenes están activos, son piezas que
van a aprender a poder reír, a tener espacios de cambio sin temor, a poder decidir por su propia cuenta, a ser cada día más autónomos. Creo que eso tenemos en común, el Ujú. poder llegar incluso a conquistar lugares y me hago mía tus palabras. Yo tenía 16 cuando llegué también al grupo porque mi hermano mayor, Ajá, ajá. Rafita, también me lleva a ECU y yo no tenía un colegio donde había un grupo. Entonces él me decía, usted sale en uniforme y llega a las cañas y ahí estamos esperándola para cantar y que conozca a la gente y que tenga relación con la gente y usted se comience a introducir en el grupo. Ajá. Ya solo le faltan 2 años y pronto estará en la universidad. Eran los planes de él, pero los planes de Dios eran otros porque me llevó a otro lugar a conquistar también, ¿verdad? Y hacer Sí, mío un grupo totalmente en otra universidad. Pero me dio amigos eternos, amigos para claro. siempre, personas Ujú, que han sido claves importantísimas en mi vida y vos en medio de ellas. Entonces, el poder decir, sí, voy a ir y como quitar ese espacio de timidez de la diferencia, incluso generacional, porque en el grupo había ujú. gente de que ya estaba avanzadísimo en En su la carrera universidad. universitaria, Ujú. ¿verdad? Y uno en uniforme, exactamente sentado con todos, porque hay un lugar para todos cuando encontramos un espacio dentro de las filas de la actividad juvenil, donde podemos compartir esa posibilidad de crecer juntos que vale la pena. En la adolescencia se requiere de un grupo de iguales. Cuando llamamos iguales es jóvenes. No importa Ujú. si son 3, 4, 2 años mayores o menores que nosotros. O sea, esa introducción a ese mundo de gente que está activamente en una vida de servicio y también de conocimiento y crecimiento. Tenemos demasiada información en esta era, pero poco conocimiento. Y vamos más allá, tenemos mucho conocimiento para algunos que, o sea, dicen yo sé, yo sé, yo sé. Y resulta que en el yo sé muchas veces nos paralizamos en un saber donde hay muchas aristas para saber que ese Ujú. conocimiento tan vasto no es el único, sino que siempre tienes que preguntarte algo más. Esto que sé, esto que digo que soy, ¿realmente soy yo? ¿Qué es aquello que tengo pendiente de resolver en mi vida y que de alguna forma no me permite avanzar? Porque resulta que la juventud activa está constantemente en una confrontación y en una reflexión. Está Correcto. siempre pensando, necesito un paso más para seguir mi proceso de transformación, una metamorfosis permanente le llamo. Ujú. Correcto, así es. Y creo que sí, lo que vos decís es sumamente importante porque cuando uno está en una adolescencia es importante tener personas a su alrededor que nos ayuden, personas mentoras que nos ayuden a dirigirnos, a ordenarnos, y sí, tal vez como vos decís, yo pasé de un lado para otro, de aquí para allá, sin tener ningún temor al cambio, eh, porque tenía personas delante mío y de la mano ayudándome a caminar. Y Ujú, creo que eso es muy importante, ¿verdad? En la adolescencia, hoy día también, ¿verdad? Que siempre tengan a alguien de la mano a la par ayudándolos a caminar y que logren establecer sus metas y propósitos para lo que ellos tienen en su vida y lo que van a realizar, ujú, ¿verdad? ujú, En sus metas. ujú. Sí, es muy importante porque yo como adolescente, eh, sí, hubo tal vez algún momento en mi vida que yo me detuve y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy Ujú, metida? ujú, ¿Verdad? O sea, sí me lo pregunté, eh, pero tenía una fuerza interna, ¿verdad? ujú, Había una fuerza interna que también lo atribuyo
a esa parte fuerte de mi mamá, más que todo, que era una señora que siempre nos dio esa parte de caminar con fuerza, de ser independientes, de tratar de conseguir lo que queremos, de no detenernos en el camino, de no rendirnos en el camino, sino que si había que caerse, se tenía que uno que parar, limpiarse porque recuerdo muchas caídas y ya, mamita, levántese y sacúdase y sigamos adelante. Y eso es parte de esa vida, ¿verdad? Parte de esa vida donde tenemos que avanzar a pesar de las dificultades que tengamos, ¿verdad? Lo cual nos Este, dices, Lore, muy importante, porque vamos a ver, los grupos, tanto para los niños y preadolescentes y la juventud, están hechos precisamente para poder compartir entre personas de iguales. Y pues sí, existen esos líderes juveniles que nos ayudaron tanto en el proceso, pero está dando una clave importantísima. O sea, la casa y los valores de casa, o sea, no se negocian. Es ahí ujú, donde siempre termina uno llorando y diciendo me pasó. Es ahí donde termina uno de alguna manera confrontado. Es ahí donde le dicen a uno, este, tienes que pensar en tal, tienes que pensar en lo otro, sacúdase las rodillas y siga adelante. Entonces, ujú, muchas veces recuerdo algunos papás de aquellos años que me decían, este, ¿sabes qué van a hacer en el grupo? ¿O sabes de algún lugar donde mandar a los hijos? Porque en vacaciones yo estoy trabajando, que es una realidad, ¿verdad? Y ajá, o sea, para que estén en un lugar seguro, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que hay muchos espacios que permiten que los chicos o incluso los adolescentes puedan compartir en esos espacios, pero no es un depósito de un pedazo de carne con uñas. Es un ujú, lugar donde se le permite al joven o al niño que tenga un espacio y si ese niño o esa personita presenta o percibe que el adulto lo que quiere es de que alguien lo cuide, ¿verdad? Muchas veces viene esa desatino y esa no ganas de estar porque resulta que yo no quiero estar ahí porque usted me impone esto, lo cual crea muchas cosas interesantes. Y hago mención de esto para decir, si uno le enseña al niño desde muy temprano a ser independiente, después él va a pedir estar en estos espacios. Pero ujú, cuando muchas veces los papás me dicen, pero solo tiene 6 años, ¿cómo va a ir a campamento? Y yo, no, dije, pues entonces van como desde los 3, ¿verdad? Pero, ajá, este, pero, pero, pero no, es que es muy pequeño. Y cuando esos papás se arriesgan, después me dicen, Rocío, o sea, es lo mejor que le puede haber pasado en la vida. Y tengo experiencias de chicos que empezaron con unos papás súper temerosos y dejaron a sus hijos ujú, ir al campamento de preescolares y resulta que después han pasado los años y ahora son líderes juveniles en los campamentos y o sea, me dicen, tiene la vida entera. Bueno, lo viví con mi hijo también, ¿verdad? ujú, Y esa posibilidad te puedo decir, Lore, que hay días en que yo he dicho, si yo hubiera sabido que mi hijo Eduardo iba a hacer tal cosa en campamento por el riesgo que ah, tiene, no lo hubiera dejado ir, por dicha que yo no sabía, ¿verdad? Yo sabía mis riesgos, lo que yo viví, pero o sea, cada campamento, cada espacio tiene sus riesgos, pero lo más importante es que tiene los aprendizajes, que tiene la convivencia, que tiene esas posibilidades increíbles de lograr que hagan sus propios retos y que con el reto puedan asumirse a sí mismos. Entonces, ujú, creo que son esas dos cosas. Una, los espacios
de reunión, de coinonía, no son depósitos para dejar a los hijos porque yo estoy ocupado. Son Ujú, espacios que yo tengo que creer que son de crecimiento y que les va a dar una posibilidad de independencia totalmente otra. Igual como cuando los hijos tienen la posibilidad de algún reto fuera del país o fuera como vos que te ibas a dar escuela dominical, ¿verdad? Lugares rurales. O sea, imagínate que te hubieran dicho, no, aquí mientras esté cerquita y yo la esté vigilando, pero, ujú, ¿verdad? Pero esa oportunidad es importantísima y poder decir, no es un espacio para cuidarlos, ¿verdad? Por supuesto que están súper cuidados. No es un espacio, ay, es que me da miedo porque con tanta cosa ahora, y vea, no importa lo que vaya, si es a los scouts, si es a Ictus, si es a un grupo ujú. de campamento, si hay millares de lugares donde podemos ir y conocer la experiencia de vida de muchos. Nadie puede negar el riesgo, porque, Sí. ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor y fuera de ella ni para qué. Pero entendemos que estamos en una vía de cuidado donde estamos tratando de que haya un potencial a desarrollar en los niños y en los adolescentes. Y este momento, Lore, después de una pandemia, ¿verdad? Donde muchos chicos estuvieron Ujú, literalmente guardados y crearon algunas dependencias de casa y otras, otros hábitos y hasta adicciones por estar en ese ostracismo, en ese aislamiento forzoso, ¿verdad? Donde al final de cuentas una soledad total, hasta hay un cambio de sus formas en su carácter y demás. Es necesario abrir las puertas y comenzar a buscar nuevas oportunidades. Y lo segundo es, ponga en una bandeja las oportunidades. ujú. Póngalas en una bandeja. Si tiene que ir y llevar a sus hijos a otro colegio y pedir al colegio que le permitan estar un día completo para conocer si es que necesitas hacer un cambio, por favor, no le impongas, permítele que él, que es una persona pensante, pueda elegir por qué y para qué es lo mejor hacer un cambio. ¿Por qué y para qué podría ir a campamento? ¿Por qué y para qué podría hacerse de un grupo como los Scouts o alguno de los otros grupos que hay que les permiten formación y hacer grupo, hacer equipo y seguir adelante y además hacer un proceso de servicio? Porque esto es lo que nos permite y nos lleva hacia una posibilidad diferente. Así es, así es. Y creo que algo muy importante de haber participado en diferentes cosas de capacitaciones, retiros, campamentos, eh, es conocer gente, ¿verdad? Conocer gente que ahora ya uno de grande se los encuentra en el camino por diferentes situaciones y tienen recuerdos gratos de esas, de cuando nos reuníamos, de cuando nos veíamos. ¿Sabes? Me acuerdo que fuiste, me acuerdo que llegaste a Orotina, a la iglesia donde yo estaba, y dijiste tal cosa, y eso Wow, marcó mi vida, sí. ¿verdad? Entonces, eso es parte de, ¿verdad? Y actualmente, inclusive, bueno, yo actualmente en la última iglesia donde estoy, que es en Viña del Este, ahí entré igual como coordinadora de la viña infantil y estuve ahí por un espacio, más o menos de unos 5 años. Y recuerdo que en una ocasión llegó una gente a dar un trabajo, un taller, y me preguntaba y me decía, ay, usted Lorena Sequeira, es que me dicen que usted tiene como 35 años de estar en escuelas dominicales. Ujú. ¿Qué la hace a usted todavía a la edad que usted tiene seguir?
La Eh, juventud, por supuesto, la juventud. sí, le digo yo, bueno, yo me siento, ¿verdad? Todavía enérgica, me siento con mucha fuerza. Le digo yo, pero sí hay algo que a mí me motiva a seguir trabajando y desarrollando cosas, sobre todo en la parte infantil, le digo yo, y no Ujú, solo en la infantil, en los adolescentes. ujú, Eh, es ver una carita triste un domingo y que yo logre sentarme con esa carita triste y que cuando termine el día, él se vaya feliz y contento. Em, Eso me cambia a mí mi panorama. ujú. Porque a veces creemos que los niños o los adolescentes, no, no, pues ellos no pasan, ay, no, ¿de qué se estresan? No, ellos no tienen problemas, no, ellos no tienen situaciones, pero es muy probable que ese día ese niño salió de su casa y vio a sus papás discutiendo y Ujú, entró a la iglesia triste ujú, y no había forma de sacarle una sonrisa. Pero tener la sensibilidad de sentarte con ese niño y que termine la clase y salga riéndose y contento y creyendo que las cosas van a ser diferentes mañana, o sea, a mí me motiva a seguir ahí, ¿verdad? claro. Eso es parte de eso, de ese servicio que das, ¿verdad? Y tal vez los que nos escuchan seguro dirán, pero Lorena ha estado todo el tiempo metida en ministerios, no hace otra cosa. Lorena hace muchas cosas Sí, Lorena hace y además demasiadas lava la cosas. ropa. Y además lavo ropa y limpio y plancho, ¿verdad? Eh, También, aparte de todo ese trabajo ministerial, ¿verdad? De una decisión de mi vida, de servirle a Dios y de dar testimonio, también he desarrollado un montón de cosas que si miro hacia atrás nunca había pensado en haberlas desarrollado. Ujú, Pero digamos bueno, yo hago pintacaritas, hago globoflexia, ujú, hago catering, service, con la microempresa que tiene mi hijo, de inflables. Y quieras o no, ahí me persiguen las cosas, ¿verdad? ujú, ujú. Te persiguen los Porque niños. me persiguen los niños, porque he tenido experiencias ahí también de mamás, como hablábamos, de mamás que tienen a los niños tan metidos y que no les permiten, y entonces ponemos los inflables y el chiquito se arrima y yo le digo a la mamá, ya puede subir. No, es que él nunca se ha subido a un inflable, Ujú. yo no le doy permiso. Y sin meterme donde no me llaman, me puede contar por qué no le da permiso. Es que yo siento que lo van a golpear, que le van a pegar, que... Y le digo yo, bueno, nosotros, el equipo que trabajamos aquí, no permitimos esas cosas y por eso todos los inflables tienen sus metodologías y sus instrucciones para que esas cosas no ocurran. Eh, y le digo yo, ¿y usted no me permitiría que yo ayude a su niño a entrar y él pierda ese? Es más, si quiere lo hago con él solo, saco a los chicos del inflable y lo pongo él solo para que él lo intente, ¿verdad? Eh, y ver igual que hace uno eso y el niño entra, el niño salta, el niño empieza a acostumbrarse, el niño pierde el miedo. Y la mamá me dice, no me imaginé que se divirtiera tanto. No, no, y lo peor de todo es que el que menos miedo tiene es el niño, lo que tiene es ganas, ¿verdad? Sí, y él vueltas de canela y de todo hace. Entonces, eso es también parte de eso que hacer sentir a estos niños y hacer sentir seguro al papá de que aquí no va a pasar nada, Ujú, ¿verdad? Y,
y esas experiencias también son bonitas, ¿verdad? Ujú, Y a raíz de muchas cosas, eh, mi vida ha estado también, yo siempre digo que mi vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque definitivamente en mi vida han pasado muchas cosas que me he dado cuenta que Dios tiene un propósito de que yo no lograra pasar la tosferina. Y mi vida es un regalo de Dios, siempre lo he creído así. He pasado algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Médicas. Y una de mis inicios fue cuando tenía 3 meses de nacida y me dio tosferina. Para mi mamá dice que fue un proceso muy difícil conmigo porque ella creía que no pasaba, que yo no pasaba la noche. ujú, Y dice que ella dormía conmigo, me ponía encima del pecho de ella y que así era, y casi que sentada conmigo para que yo respirara, porque si yo sentía que tosía y me ahogaba, ella decía, no me pasa esta chiquita la noche, dice, pero confiando en un Dios, ¿verdad? Que ella siempre confiaba en un Dios, logré sobrevivir a esa tosferina y ahí es donde yo digo que mi vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque ya estaba escrito que había un propósito que yo estuviera aquí, ¿verdad? ajá, ajá, Eh, y así, Dios ha marcado mi vida en diferentes momentos, ujú, ¿verdad? Y, y, mm, y ahí es donde uno se da cuenta que definitivamente eh, Dios nos pone ujú, en situaciones difíciles, ujú, ¿verdad? Para, para que podamos, bueno, yo utilizo la palabra reciclar, ujú, ujú, ¿verdad? Que cuando reciclamos esas circunstancias difíciles ujú, eh, y podemos compartirlas con otras personas, ujú, eso nos ayuda mucho, ujú, ¿verdad? Y que a que otras personas entiendan que todos somos iguales, que todos pasamos por situaciones difíciles, que el que está pasando por algo muy fuerte, no crea que es el único, o sea, sino que como humanos lo vamos a pasar, pero que tenemos que abrir ujú, esa ventana hay que abrirla para poder compartir, ¿verdad? ujú, Que lo que nos pasó o lo que nos sucedió en nuestra vida para que las otras personas puedan avanzar también igual como nosotros avanzamos, ¿verdad? claro, Y que hay un Dios que nos ve, ¿verdad? Hay un Dios que nos ve y que se interesa por nosotros y que extiende su mano en el momento que nosotros volteamos nuestra mirada hacia Él. así es. Y, Así es, Lore, y definitivamente cada momento, ¿verdad? Es que es como la frecuencia, ¿verdad? Hay altos y bajos y sabemos que de todo podemos aprender. Abrir la ventana para poder compartir con otros lo que ha pasado en lo interno, ¿verdad? Pero también abrir la ventana para escapar de lo interno y ponerlo afuera. Y también abrir la ventana para que pueda entrar en nosotros nuevo aire, porque muchas veces cansados del camino, nos sentimos agobiados y creemos que lo que estamos pasando, de ahí no vamos a salir, como tu mamá tal vez te veía que no lo ibas a lograr, pero tuvo amor, tuvo ternura, tuvo cuidado, como Dios tiene de nosotros todos los días. Y sabemos que todos vamos a pasar por momentos complicados que son todo un aprendizaje y que es mejor que lo aprendamos lo antes posible, porque si no, ujú, también se recicla, ¿verdad? Y va de nuevo jugando la bolita hasta que aprendamos la lección que nos va a hacer vivir un proceso de cambio. Creo que todo esto, Lore,
nos lleva a algo lindísimo. Y voy a contarlo rápidamente. Mi abuelito tenía 70 años y decía, me encontré a aquella muchacha en el bus y le decía a mi abuelita, ¿cuál muchacha? La Mm. señora fulana, la muchacha. Y mi abuelita, eh, tiene 70 años igual que vos. Sí, sí, la muchacha. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero hacer énfasis es, la juventud es mental. ¿Verdad? Es esa posibilidad de siempre ser como niños receptivos, también de buscar eso que muchos dicen, no, hombre, se acabó la inocencia cuando terminó no, o sea, esa posibilidad de decir, tienes que ser como niños, ¿verdad? Para poder entender muchas veces y creer con esa fe absoluta de que las cosas tienen un propósito y que nos van definitivamente a enseñar el camino que debemos seguir. La espiritualidad en la vida es fundamental. Si usted come todos los días, si usted además alimenta su mente de no solamente de cosas positivas, sino de aprender que todo en la vida es necesario confrontarlo, analizarlo y repensarlo, Ujú. reconceptualizar para poder tener una innovación emocional que es absolutamente necesaria para la resiliencia, pues también la vida espiritual se conforma de aquello en lo que vos crees, y si no crees en nada, pues entonces piensa qué te sostiene y qué necesitas, porque realmente no podemos seguir adelante si no tenemos una creencia firme y fiel, ¿verdad? Para poder tener un encuentro con el propósito por el que fuimos creados, Lore. Exactamente. La vida, definitivamente, creo que para todos que abrimos los ojos todos los días es un regalo de Dios. Eh, Ese es mi pensar. Y como te compartía, Rocío, es que mi inicio de los 3 meses y mi situación con tosferina, y así ha sido parte de mi vida hasta eh, tener que enfrentar también hasta un cáncer de mama. Y esa fue una situación bien difícil, eh, pero siempre me decían, cuando tenía las terapias y tenía las reuniones en psicología, la psicóloga siempre me decía, eh, nunca he tenido una paciente como usted. Ujú. Y yo, y luego yo, como yo. Dice, sí, porque es que usted es una paciente, no sé, muy positiva, siempre viene sonriendo, siempre viene contenta, siempre la veo, ¿verdad? De pie, nunca la he visto derrumbarse. Ujú, Y yo le decía, eh, es que no tengo motivos para derrumbarme. Yo sé que todo esto es una prueba que tengo que pasar y que tengo que seguir y que me tengo que levantar porque no debo rendirme, porque entre todo esto, a pesar de que es una situación difícil, hay un propósito igual, ¿verdad? Hay un propósito y gracias a Dios de ahí todo ha salido bien y mi vida se ha incorporado nuevamente normal. Yo diría que casi al 100%, y todo ha ido perfecto porque no ha habido, todas las biopsias han salido negativas, entonces gracias a Dios he logrado recuperarme. Pero si hay algo, Rocío, que he entendido y aprendido, ¿verdad? En toda mi trayectoria de vida y de mi vida cristiana también, es que mi mayor fuerza es estar unida a Dios, ¿verdad? Es tener una permanencia tenaz con ese Dios amoroso que ahí está, ¿verdad? Y que me ayuda a avanzar y salir adelante. Y como comentábamos de que algo positivo es reciclar ese dolor que has pasado y no cerrar esas ventanas cuando ha terminado, ujú, sino más bien
dejarlas abiertas, poder contar a otros que somos iguales, que tenemos debilidades, luchas similares y que podemos decir más bien a esas otras personas, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? ¿En qué te puedo ayudar? Así es, Lore. Te agradezco muchísimo este testimonio de vida, herramientas para muchos que están pasando como vos situaciones, algunas personas que han estado luchando con situaciones como vos, como el cáncer o tal vez otra enfermedad, y entender muchas veces que se enferma el cuerpo y que un día el cuerpo tendrá su descanso porque tiene un principio y un final, pero lo que nos estás dando es la luz de que el espíritu no muere, Ujú. de que siempre podemos estar adelante. Y algo que no has compartido y que realmente es hermoso y que he disfrutado muchísimo, es que vos te encanta cantar y siempre estás también Sí. sirviendo, ¿verdad? Con esa hermosa voz que Ajá. tenés. Y te recuerdo cantando Torre Fuerte es el Señor en tu vida Ujú. y realmente creo que muchos necesitamos poder fortalecer nuestro espíritu. Cuando fortalecemos nuestro espíritu, nuestras emociones se someten a esa posibilidad de no quedarse llorando en el camino, sino poder decir, como dice Lore, este dolor es una alerta, es una alarma para poder atender esa necesidad, reciclarlo y crear resiliencia y seguir adelante. Muchos son definitivamente las personas que pasan situaciones de estas y de todas ellas he aprendido que cuando yo logro decir, esta es una prueba, esto es algo que vamos a salir adelante. Y ese salir adelante, Lore, Ujú. para muchas personas es el final de la vida en el cuerpo, ¿verdad? Porque, o sea, Exacto. porque pelearon su mejor batalla y, o sea, y se van de este cuerpo, pero batallaron con su mente que los consumía por el miedo a la muerte, por el miedo a dejar lo que había aquí, y necesitaron entender y comenzar a crear nuevas posibilidades para creer en lo que hay después, en el más allá. Así es que un llamado a todos, a nunca te canses de hacer el bien, porque a su tiempo recogemos los frutos. Y número dos, si estás pasando un momento de quiebra, de necesidad, de enfermedad, por favor, no te quedes solo. Salte por la ventana y escápate con alguien que sea tu mentor y que te pueda colaborar, porque tal vez en esta debilidad absoluta que tienes, no lo puedes hacer solo, pero no te quedes ahí adentro lamentándote de lo que estás viviendo, porque ese instante es eso, un momento en la vida. Y si sales adelante y si sales con alguien y buscas ayuda y si creas en vos ese deseo de poder salir de esa, es casi como un hueco oscuro que traga, ¿verdad? Cuando uno se queda en esa soledad del dolor y de la debilidad, se siente que no hay salida. Sí hay salida. Busca ayuda. Y entonces podemos vivir, como Lorena dice, riendo y de pie y siguiendo adelante porque hay propósito. Lore, te agradezco Así es. muchísimo este A espacio vos. que has compartido con nosotros. Gracias por tu apertura, por todo lo que tenés como vida de servicio. Definitivamente, una vida de servicio es una vida amada, es una vida recordada y es una vida que además nos da más gratificaciones a quien está sirviendo que al que recibe el servicio. Así es que muchas gracias por todo esto y si querés puedes darle tus últimas palabras a la audiencia. No, muchas gracias, Rocío, por haberme invitado. Un gran honor compartir con vos. Este,
una gran profesional y una gran persona, que te aprecio montones, te quiero montones. Y Igualmente. a la audiencia, a seguir adelante, ¿verdad? Es prohibido rendirse, es prohibido rendirse en cualquier adversidad que pasemos, por pequeña, por grande, por el tamaño que tenga. em, la salida siempre va a estar ahí y las circunstancias de las tormentas, como las tormentas pasan, ¿verdad? Ujú. Y se acaba la tormenta y luego viene la calma y es importante eso, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser resilientes con las personas y tratar de ver de qué forma podemos colaborar y ser diferentes personas todos los días, ¿verdad? Así es. Pero te agradezco mucho. Bendiciones. Encantadísimo. Y gracias a ustedes, amigos, quedarse hasta el final con Lore y conmigo en este nuevo episodio, Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles en un programa nuevo con una historia de vida que podrá ser una herramienta de transformación para la tuya. Que Dios los bendiga, un abrazo eterno y los quiero montones. Chao.